Buenos días, Dios me la bendiga a todas las hermanas Dorcas, directoras de cada iglesia de Pentecostal Unida de Panamá y especialmente a nuestra directora nacional de Dorcas, nuestra hermana Elena de García. Es un placer saludarle en esta mañana o tarde ya, pues escuchando la voz de nuestra líder, ¿verdad? Quizás hemos dejado pues de dar estas enseñanzas, ¿verdad? Pero como cristianas debemos de saber que la palabra nos enseña que debemos de ser constantes y seguir perseverando, de no desmayar. Y pues gracias a hermana Elena por darnos esa palabra, ¿verdad? Ese ánimo, porque el pueblo de Dios no puede pues desanimarse ni menguarse. Debemos de seguir hacia adelante cada día perseverando. Amén. Y pues en esta mañana quisiera compartir con ustedes una pequeña exhortación, la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, esa es nuestra vitamina, esa es nuestra agua, ¿verdad? Ese alimento espiritual, amén. Pues si yo le puse esta pequeña enseñanza, a su tiempo segarás si no desmayas, amén. Para poder segar hay que sembrar. La palabra segar es cosechar, amén. Para poder segar hay que sembrar. La palabra de Dios nos dice que el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. El hacer el bien es una manera de sembrar, pero para poder cosechar ese bien hay que permanecer constantes y sin desmayar. Así sucede con la oración. No podemos desmayar cuando la palabra nos habla de perseverancia. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces el resultado no lo vemos rápido, no lo vemos enseguida. Por eso que la palabra dice que estar perseverante, constante en la oración, ¿verdad? Porque quizás Dios no nos va a responder en el mismo instante. Por eso que su palabra también dice, ¿verdad? Que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Nuestra vida como cristianos es una vida de perseverancia constantemente. Amén. Cuando siembras una planta de frutos, tienes que esperar varios años, meses, ¿verdad? Para ver esa planta ya convertida en un árbol y ver su fruto salir y poderlo cosechar. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Si tienen su Biblia y pueden buscar, hermanas, o después, ¿verdad? Con calma usted puede, ¿verdad? Buscar esa texto que vamos a estar utilizando en esta enseñanza y poder cimentarse más de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Su palabra dice, ¿verdad? Que debemos de tener paciencia. Y para poder perseverar, ser perseverantes, debemos de tener paciencia. ¿Por qué? Porque hasta que venga la venida del Señor, amén, debemos de continuar, debemos de seguir, ¿verdad? En constante oración, en leyendo su palabra, ¿verdad? Estoy muy contenta porque ya podemos nuevamente asistir a la iglesia, ¿verdad? Porque su palabra dice que no dejando de congregarnos, y esa era una parte esencial en nuestra vida como cristiana, hermanas, y estoy muy contenta pues que ya nuestra iglesia, Casa de Jehová, Puerta del Cielo, ya estamos realizando los cultos. Quizás no podemos estar todos como antes, pero sabemos pues que estamos divididos, pero en espíritu estamos unidos, ¿verdad? Porque somos un solo cuerpo en Cristo. Amén, hermanas. Y pues tenemos que levantarnos y seguir, hermanas. Tenemos que fortalecernos en el Señor, como dice su palabra, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Siempre tiene que haber, ¿verdad? Una persona que nos dé ese aliento. Y gracias a la hermana Elena por esas palabras
que escribió, ¿verdad? En ese grupo de Dorcas, de directoras de Dorcas, ¿verdad? Porque es verdad, hay que levantarnos y siempre tiene que haber alguien que nos dé ánimo. Muchas gracias, hermana Elena. Que Dios siempre me la bendiga, hermana. Y pues así mismo sucedió pues un pequeño testimonio acá, ¿verdad? En casa de Jehová Puerta del Cielo, ¿verdad? Quizás todavía estábamos llenas de temor, de miedo, pero el Señor dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder. Amén. Que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, que tendríamos poder, autoridad, ¿verdad? Amén. Y pues nos hemos levantado gracias al Señor. Amén. Tomamos una decisión, ¿verdad? Hubo un sentir en un corazón de una hermana, ¿verdad? De levantarse, de proclamar ayuno, ¿verdad? De ir a la iglesia. Si cuando estamos en la calle, que ahora cuando usted va al súper o va al mall o va a cualquier parte, si usted va a una chiva, ¿verdad? Ahí no se guarda ninguna distancia de 2 metros, ¿verdad? Y como que no es posible que cuando vayamos a la casa de Dios vamos a estar con miedo que nos vayamos a contagiar. Nos vamos a contagiar, sí, pero del Espíritu Santo, ¿verdad? Y del gozo de estar en la casa del Señor. Así que yo estoy muy contenta, ¿verdad? Que en casa de Jehová Puerta del Cielo ya estamos haciendo ayuno, estamos trabajando en la obra de Dios. Gracias a Dios nunca paramos. Siempre apoyando a la líder, la esposa del pastor José Salas, Juana de Salas, trabajando en su obra. No sé si hayan podido ver las fotos en el Facebook, la esposa del pastor sube, ¿verdad? Seguimos trabajando en la obra de Dios. Porque Dios siempre da la visión al líder y Dios le dio una visión al líder, al pastor, de que un día ese lugar va a estar lleno de almas con hambre y sed de su presencia. Así como una vez usted y yo fuimos, ¿verdad? Fuimos saciados, ¿verdad? Alguien nos habló y ahora estamos en ese grupo amén, ese pueblo escogido, apartado, adquirido para el Señor, ¿verdad? Asimismo, un día ese grupo de almas, ¿verdad? Que están con hambre y sed de Dios van a estar en ese lugar. Así que debemos de continuar trabajando en la obra de Dios. Amén, hermana. Y pues como le dije, ¿verdad? En la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermana, debemos de seguir ser que vigilante, por su palabra dice que no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a venir por su pueblo, así que nos toca seguir, ¿verdad? Así como la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que cuando el labrador siembra, ¿qué? Él está aguardando que con paciencia, así debemos de aguardar nosotros con paciencia, ¿verdad? Yo aquí en mi pequeño patio que Dios me ha dado, tengo un siembro como 10 palos de guandú, ¿verdad? Y que yo cada día veía como por la misericordia de Dios esos árboles de guandú, ¿verdad? Iban creciendo. Y hoy, pues ya estoy viendo, ¿verdad? Esa pronto a haber cosecha, me llena de gozo de ver ese árbol, ¿verdad? Con esas flores de guandú está floreando. Así mismo nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Esperando con paciencia hasta que la venida del Señor, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo es esa venida gloriosa de Dios. No menguemos, hermanas, sigamos hacia adelante, hermanas. Hay quienes se rinden cuando ya está a punto de cosechar el fruto de esa búsqueda en oración y de hacer el bien delante del Señor. Pero hoy hermanas, ¿verdad? Amadas hermanas, tú que tienes que ser persistente, sin desmayar, como aquella viuda, ¿verdad? Ante el juez injusto. Si vamos a la palabra del Señor en Lucas 18, capítulo del 1 al 8, hermanas, pueden buscar en su Biblia. Amén. Lucas 18, Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8, que habla, dice arriba, ¿verdad? Parábola de la viuda y el juez injusto. Dice la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una
en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Como usted puede leer esa parábola, ¿verdad? Dice que era una viuda y un juez injusto, ¿verdad? Pero ¿qué podemos pues sacar en conclusión, ¿verdad? Que esa viuda dice que nunca se cansó, ¿verdad? De ir hasta que el juez hiciera ¿qué? Justicia, ¿verdad? ¿Y qué le dijo, verdad? Él le dijo pues que iba a hacer justicia ya, ¿verdad? Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, dice la palabra de Dios. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Amén. Así, ¿verdad? Como usted puede leer esta parábola, ¿verdad? Nosotras como mujeres cristianas debemos de seguir ¿qué? Constantes y perseverantes ¿en qué? En la oración, en la lectura bíblica, en congregarnos, en hacer el bien, en amarnos unas a otras. Amén. Debemos de qué, de ser ¿qué? Como esa viuda, ¿verdad? Que hasta que el juez no hizo justicia, ella no se cansó. Amén. Así mismo el Señor quiere que nosotros seamos ¿qué? Perseverantes y no desmayemos. Amén. ¿Quieres tener una buena siega en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio? No desmayes, persiste caminando ¿de qué? De la mano del Señor, viviendo una vida en el Espíritu, porque el Señor nos ha llamado. Nosotros ya no podemos vivir una vida carnal, de la carne, sino debemos de vivir en el Espíritu, hermanas, cada día. Amén. Si no siembras, no segarás. Amén. Si uno no siembra, si yo no hubiera sembrado esos palitos de guandú y que por la misericordia de Dios están hermosos y esperando, ¿verdad? Esa cosecha, no hubiera pues podido apreciar con mis ojos ahora que están floreciendo, ¿verdad? Amén. Y pues vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra de Dios: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, sino que desmayamos. Amén. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo que segaremos, vamos a cosechar. Si no desmayamos, un día vamos a cosechar. ¿Y qué vamos a cosechar, hermana? Esa corona de vida eterna, pero nos toca seguir que perseverando, no desmayar, hermanas. Cuando venga eso desánimo, fortalecernos, ¿verdad? Y que en la palabra del Señor, en la oración, hermana. Hermana, hasta aquí es mi pequeña enseñanza. Pues yo espero que algo de lo que hayan escuchado en este audio, ¿verdad? Pues haya llegado a sus corazones, ¿verdad? Porque, como dice su palabra, ¿verdad? Que la fe entra, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y en esta tarde, pues, he compartido esto con ustedes, hermanas, porque como dice la hermana Elena, no debemos de qué, de menguar y de desmayar, debemos de seguir, pues, cada día compartiendo su palabra. Dios me la bendiga, hermanas, y que pasen una excelente tarde.